saber qué es. Al ver la lista de cosas que puede ser, me empieza a latir el corazón, empiezo a darme cuenta y asociar, veo la lista de cosas y dice, bueno, otros síntomas del cáncer es la fatiga, y digo, hija de mil, yo también siempre estoy fatigado, no sé, son las encías, tal cosa, y miro mis encías. Bueno, eso, por ejemplo, es una ansiedad por hipocondría. El miedo a hablar en público tiene que ver con la fobia social, ¿sí? Bien, entonces, dime a qué le temes, te dirá qué tipo de ansiedad tienes, ¿sí? Bueno, los dos tipos, esto es lo que yo ves cuando les dije que va a ser la masterclass, les dije que les iba a hablar de dos tipos, pero que el programa y esto se iba a enfocar en un tipo. Los dos tipos de ansiedad más comunes, ¿sí? Y antes de eso, si ven igual ya están viendo la presentación, les quiero contar una cosa que no es menor, ¿sí? La ansiedad de todas las patologías mentales, de todas las enfermedades mentales, no me gusta usar esa palabra, pero la voy a usar, la ansiedad es por lejos la más diagnosticada, ¿sí? Está ahí entre la ansiedad y la depresión, la ansiedad más, y entre la ansiedad y la depresión hay una comorbilidad alta, o sea que la mayoría de las personas tienen las dos cosas a la misma vez o una después de la otra, que vamos a ver por qué. Pero fíjense que no es menor, y que una de las estadísticas, que encima yo creo que está súper por debajo de la realidad, dice que las personas a lo largo de nuestra vida, el 30% de las personas vamos a haber tenido un cuadro diagnosticable de ansiedad, o sea, vamos a haber tenido un nivel de ansiedad tan severo que sea diagnosticable como un trastorno de ansiedad. El 30%, yo creo que está por debajo, porque esas estadísticas se hacen con formularios o con registros, y hay un montón de partes del mundo donde esos registros no llegan, o donde hay gente que no llega a los servicios, no acude a terapia, entonces no están registrados. O sea, debe ser mucho más. ¿Y cuáles son los dos tipos de ansiedad más frecuentes? La ansiedad generalizada y la ansiedad social. En la ansiedad social, vamos a empezar por ahí. La ansiedad social es mi perro, vieron que les decía que en mi caso, por ahí yo tengo miedo a los perros grandes. En la ansiedad social, el miedo grande es al rechazo de otros, ¿sí? El miedo en la ansiedad social está en lo social. El peligro está en la interacción social. Es el miedo a que los demás piensen de mí ciertas cosas, o que me rechacen, o que me critiquen, o que, sí, o que me abandonen. O sea, puede ser un poquito distinto el sabor, pero siempre está relacionado con lo que el otro va a pensar de mí o va a sentir hacia mí. Entonces hay un miedo alto a esto y una evitación alta de muchas cosas con tal de no generar rechazo o no generar estas situaciones. Entonces, por ejemplo, el miedo a hablar en público por lo general está relacionado o está como una manifestación de una ansiedad social. ¿Por qué no quiero hablar en público? Porque no sé qué van a pensar, porque creo que no estoy listo, porque creo que por ahí voy a tartamudear, porque por ahí me voy a trabar. ¿Y por qué te importa si te trabas o tartamudeas? Y porque la gente va a saber que estoy nerviosa, y porque la gente se va a dar cuenta. Entonces, ven ahí el componente de ansiedad relacionado a lo social, al rechazo y a la crítica. La ansiedad social se disfraza muy bien, no siempre se ve como vergüenza o como timidez, a veces sí, pero a veces vos no ves una persona tímida ni inhibida, vos ves una persona súper extrovertida, pero súper perfeccionista, por ejemplo, que no deja pasar una cosa. O ves personas con un trastorno de alimentación, que cuidan su imagen física al extremo, y rascas un poquitito y es ansiedad social. Entonces, las formas en que se ve la ansiedad social son distintas, pero básicamente quiero que entiendan cuál es el miedo de fondo, ¿sí? Después tenemos la otra, que es como les dije que habían dos tipos de ansiedad que son los más diagnosticados. La otra es la ansiedad generalizada, ¿sí? Que es la que vamos a tocar en el programa y es de la que voy a hablar específicamente hoy. Si bien mucho de lo que voy a hablar hoy también se aplica a la ansiedad social. En la ansiedad generalizada es más compleja porque el miedo no es algo concreto, o sea, no es tan concreto el miedo en la ansiedad generalizada. Pero el miedo en la ansiedad generalizada, hasta ahora lo que la evidencia muestra, y con mucho nivel de precisión, es que a lo que le tenemos miedo cuando tenemos ansiedad generalizada es a la falta de control, a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar o que las cosas puedan ir de una manera que yo no puedo manejar y controlar,
¿sí? Y está muy caracterizada por la preocupación. Es decir, para yo tener ansiedad generalizada, tengo que tener la capacidad de pensamiento que me lleva a preocuparme y anticiparme a estas cosas, ¿sí? Entonces es la ansiedad de lo que no puedo controlar, lo que no puedo predecir, lo que no puedo manejar. De vuelta, igual que con la ansiedad social, no siempre es tan claro, o sea, por eso les decía, por ahí uno piensa, no, yo no tengo ansiedad. Después entender un poquito mejor y decir, ah, eso era exactamente lo que yo tengo. De vuelta, un perfeccionismo, por ejemplo. Un perfeccionismo puede tener detrás una ansiedad social, si el miedo es al rechazo, o una ansiedad generalizada, si el miedo es a, a no tener las cosas bajo control, a la incertidumbre, ¿sí? Por ejemplo, si yo cuando voy a viajar planifico todo, desde el boleto, todas las conexiones, el clima, qué ropa voy a llevar según si hace clima A, clima B, qué nos va a llevar del aeropuerto al lugar. Bueno, muchas veces puede haber detrás de eso un mecanismo de evitación por ansiedad, ¿verdad? Entonces, esto no significa que las personas que sentimos miedo al rechazo o que sentimos miedo a la incertidumbre, tenemos un trastorno de ansiedad. Quiero que quede claro, ¿sí? La mayoría, por no decir todos, todos y todas, tenemos estos componentes. O sea, esto es algo común y normal. Es como decir, tengo temperatura. Todos tenemos temperatura. Lo que hace que esto se vuelva un trastorno, una ansiedad severa, es cuánto afecta eso a mi vida, cuán difícil es de interrumpir eso, o sea, cuánto yo puedo salirme de eso voluntariamente, y cuánto afecta a áreas importantes de mi vida, a mis relaciones, a mi trabajo, a mi ocio, a mi descanso, ¿sí? Entonces, no quiero que se vayan de acá diciendo, ah, yo tengo ansiedad generalizada, me dijo Josie. No. Además que tendrían que hacer un diagnóstico individual. Pero no es luego lo que me interesa que se lleven. Me interesa que se lleven el entendimiento de los mecanismos que hay detrás de la ansiedad. Entonces, supongamos que yo no les puedo ver a ustedes, yo no puedo ver las caras de ustedes, y supongamos que se me congela la presentación o este ruido en la computadora que yo no sé si puede dejar de funcionar, me empieza a dar ansiedad, me empieza a latir el corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Fíjense cómo están acá los dos miedos presentes. El no ver las caras me toca un poco la ansiedad social. Están aburridos, están haciendo otra cosa, están bostezando, están, qué sé yo, comentando con otra persona algo negativo sobre esta presentación. Esa sería la parte de la ansiedad social. Y con el tema del ruido de la computadora, la presentación, el no poder controlar si la presentación se va a cortar, si se entiende lo que digo, si se escucha, esa es la parte más relacionada a la falta de control, a la incertidumbre, y por eso genera ansiedad, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Qué hay de cierto en eso de que la gente con exceso de ansiedad es muy inteligente? Liz, ¿es falso o verdadero? Es falso, Patricia, no hay ninguna relación, por lo menos a hoy, clara, ni, digamos, ninguna correlación necesaria entre ansiedad e inteligencia. Lo que sí hay, o sea, lo que sí es necesario para que haya una ansiedad generalizada es la capacidad de pensar y de abstraer, ¿sí? Por eso los chicos más chiquititos pueden tener miedo, pero no pueden tener ansiedad generalizada. No se pueden anticipar tanto al futuro y a lo que puede pasar. Entonces pueden tener miedo a cosas que están pasando, pero no pueden anticipar. Entonces en ese sentido, cuanto más en mi historia, no tiene tanto que ver con la inteligencia, sino con cuánto yo pienso, básicamente, ¿sí? Si en mi historia encima hay gente por ahí que todo lo que hace, su trabajo, todo está relacionado con la cabeza y con el pensar. Entonces es más fácil caer en una ansiedad generalizada y es más fácil que mi cabeza le dé vuelta a todo. Por ahí si mi trabajo es algo más físico, más manual, que si yo soy instructor de baile, soy carpintero, puede que haya menos tendencia a sobrepensar. Pero no es que necesariamente haya una relación entre inteligencia y ansiedad, no necesariamente. Bueno.
Entonces, vamos a tratar de conocer a nuestra jugadora principal, que como les dije, para efectos de este programa es la ansiedad generalizada, ¿sí? Porque como les digo, igual entre la ansiedad social y generalizada hay muchos sobre la, no sé si se dice sobre la pasión, se sobreponen, no sé, se superponen. Y muchas de las estrategias funcionan para las dos cosas. Pero hay cositas específicas de la ansiedad social, por eso preferí como reducirme más a una cosa, ¿sí? Hay dos características, si bien hay muchísimas, si ustedes tuvieran el DSM, que es el libro donde, es uno de los libros donde están los diagnósticos, y vieran así, bueno, para que un psiquiatra pueda decir que tenés ansiedad generalizada, tenés que reunir como 6 requisitos durante tanto tiempo. Pero hay dos que son los más fuertes y que caracterizan, es como enseguida te das cuenta que es eso, ¿sí? Casi como con el COVID decíamos perder el olfato era al principio y el gusto. Eran como dos cosas que eran muy distintivas del COVID, ¿sí? O con el dengue era, no sé, una fiebre que no es tan alta, es tanto. Pueden ser más cosas, pero esas dos como que enseguida te dicen esto. Entonces hay dos cosas con la ansiedad generalizada. Preocupación excesiva, la cabeza está a 1000, y tensión física. O sea, las personas con ansiedad generalizada o que tendemos más hacia la ansiedad generalizada, vivimos con el cuerpo bastante tenso, ¿sí? Y esto se puede ver de distintas maneras como lo vamos a ir viendo ahora enseguida. Pero quiero que les quede eso. Entonces, a ver si no me pasé algo. Bueno. ¿Qué es lo que es la preocupación? ¿Sí? La preocupación es, la mente es la cabeza intentando resolver un problema real o un problema potencial, ¿sí? Puede ser un problema de verdad que está pasando o un problema que mi cabeza más me dijo puede haber un problema, pero no importa, está tratando de resolver un problema. ¿Y cómo lo está tratando de resolver? Con el pensamiento. Entonces es como que yo diga, en mi casa hay ratones y yo tengo que pensar my way, como dirían en inglés, out of this. O sea, yo tengo que usar solamente la herramienta del pensamiento y del sobrepensar para arreglar el hecho de que en mi casa hay ratones. Y por ahí mi matrimonio está mal o está fracasando, y voy a usar la misma herramienta que es pensar. Voy a pensar mi salida a este problema. Y qué sé yo, no sé, hay una crisis económica en mi país, y también uso la misma herramienta que es pensar. Entonces, la mente es como que tuvo una sola herramienta que es el sobrepensar, y esa usa para todo lo que detecte como un problema. Si nos imagináramos una caja de herramientas, que es lo que yo suelo usar como metáfora, la caja de herramientas, no importa si sos muy experto o no, pero por lo general hay por lo menos un mínimo de 4 o 5 herramientas. Y si vos usaras el martillo para todo, y te iría bastante mal, porque hay cosas que no necesitan del martillo, necesitan de un destornillador. Y si vos estás usando el martillo y estás martillando a lo que tenías que destornillar, va a haber un problema. Esto pasa con el pensamiento. Es la cabeza usando el pensamiento para intentar resolver todo lo que detecta como problemas en la vida. Entonces, una característica de esto es que nos enfocamos en lo que está mal, ¿sí? O en lo que podría salir mal, sobre todo. Y le damos vueltas y vueltas y vueltas a esto, buscando soluciones, alternativas, escenarios, plan A, plan B, qué voy a hacer si pasa así, y si pasa así, y me imagino en la cabeza yo ya hablando con fulano, y cómo le diría, y qué le respondería, y qué me respondería. Pensamos sobre el problema, pero no estamos realmente solucionando o actuando sobre el problema, ¿sí? Nos da la falsa sensación de que estamos ocupándonos de eso, pero no nos estamos ocupando, estamos solamente sobrepensando como un disco rayado que gira en torno a ese mismo tema, ¿sí? Hay personas que les pasa esto solamente con temas muy específicos. Entonces, por ejemplo, hay personas que su máquina de sobrepensar solo se activa ante los problemas, por ejemplo, que tiene con su relación de pareja. Se activa ante una pelea con la pareja, se activa ante alguna situación relacionada al ámbito de pareja. Pero en el trabajo no sobrepiensa, en otras áreas no sobrepiensa. Entonces hay personas que es como muy específico a un foco, y otras personas que medio que sobrepensamos hacia todos lados, ¿sí? Hacia todo lo que nos parece importante, sobrepensamos. Entonces, algunas características.
empiezo pensando en una cosa, termino pensando en totalmente otra cosa. O sea, estoy en el auto, empecé pensando en lo que tengo que hacer mañana y pasado, y ya para